Hola, ¿qué tal, estimados compañeros de Prepa en Línea? Iniciamos este espacio abierto, o sea, el quinto espacio abierto, este lunes 13 de diciembre. Asimismo, damos inicio justamente a las actividades de la semana número 3. Ya prácticamente estamos en esta segunda mitad del módulo número 2 de la información al conocimiento. Y es que en esta semana las actividades pues, prácticamente nos hacen regresar o volver sobre nuestros propios pasos. ¿En qué sentido? Bueno, en que las actividades que vamos a realizar esta semana, que tiene que ver con el relato y la reseña, de alguna manera ya les hemos practicado en las actividades integradoras previas, y es momento ahora entonces, es una nueva oportunidad de que nosotros retomemos aquello que hicimos bien, pero sobre todo analicemos la retroalimentación dada y procuremos ahora realizar un ejercicio más apegado a las propias indicaciones, al contenido temático, a la rúbrica de evaluación y por supuesto a mejorar estas áreas de oportunidad que tenemos evidenciadas en la retroalimentación dada. Y es que, por ejemplo, uno de los mayores errores que se tuvieron en estas actividades, o más que decir errores, mejor dicho, donde hay evidencia o se muestra que ustedes muchas veces realizan las actividades sin tomar en cuenta lógicamente el contenido temático, que pareciera que lo leen o de forma muy rápida o que definitivamente no lo leen, porque pareciera que realizar un resumen o realizar un esquema no requiere mayor conocimiento o no requiere profundizar un conocimiento a fondo, ¿no? Porque damos por hecho de que el resumen pareciera ser un escrito pues tal cual, donde simplemente se tiene que contraer el texto original y con esto se logra la generación de un resumen. Y claro que esto es un gravísimo error. Suponer las actividades, suponer que el conocimiento que tenemos hasta la fecha pareciera ser suficiente, pues es el primer punto para que nosotros generemos actividades poco pertinentes, poco asertivas. Y uno de los mayores detalles es, y que lo vuelvo a repetir nuevamente, es que el conocimiento en Prepa en Línea es sumativo. Lo que ustedes vayan adquiriendo en la unidad número 1 de cada módulo, evidentemente lo van a ir utilizando en la unidad 2, en la unidad 3, en la unidad 4 y por supuesto que en diferentes módulos. No es un conocimiento aislado, no es un conocimiento momentáneo para tal unidad y después lo olvidemos. Y una de las situaciones más frecuentes en ese sentido es que los resúmenes que me entregaron en su gran mayoría no tenía una cuestión de estructura, no tenía una introducción, no tenía un desarrollo, no tenía una conclusión, no adoptaron aquellos elementos gramaticales que se les propusieron, como la cuestión de los marcadores textuales en esta unidad número 2, no adoptaron el conocimiento de la unidad número 1, como lo que fue el tipo de palabras, los conectores, los párrafos. Entonces generaron un resumen a partir de lo aparente, a partir de la lógica previa o del conocimiento previo que teníamos en sistemas educativos previos, donde simplemente nos mostraron que resumir pues era únicamente la construcción de un nuevo texto, pero tal cual, muy contraído, sin una línea aparente, sin una generación de idea como tal, y el resumen parte justamente a partir de la identificación de las ideas principales. Entonces, esos tipos de elementos debemos ahorita de considerarlos para la generación de estas actividades. Esta semana, ¿qué nos toca ver? Pues nos toca ver la reseña por un lado, en la actividad integradora número 6, y por supuesto en la actividad integradora número 5, lo referente a el relato, el cual ya tuvimos la oportunidad de practicar y de ejercitar de manera previa. Pero ahora vamos a generar un relato no a partir de nuestra historia de vida. Ese fue un primer acercamiento para que nosotros comprobáramos de alguna manera que el relato de forma escrita y oral es una acción que nosotros hacemos de forma diaria, de forma constante, porque vivimos relatando nuestra vida en el sentido evidentemente de que vivimos contando a los demás ciertos acontecimientos que nos pasaron, ciertas situaciones que vivimos, ciertos eventos que vimos, que conocimos,
compartimos algunas cuestiones como relatar una película, un disco, música, etcétera. Entonces, esas experiencias de vida las hemos compartido. Ya hemos utilizado de forma, sobre todo oral, la cuestión del relato. Bueno, ahora es un paso para evolucionar y generar un relato escrito a partir de algo que nosotros leamos o tengamos la oportunidad de leer. Y esto puede ser evidentemente desde una cuestión de un artículo científico muy técnico hasta algo más simple, más vago. Entonces, la actividad que nos propone es justamente que nosotros seleccionemos uno de los 2 textos literarios que nos propusieron en la actividad integradora de la semana pasada, en la número 3, donde ya ven que nos pedía seleccionar de 8 textos a partir de los tipos de textos literarios, periodísticos, informativos, seleccionar uno de ellos para hacer nuestro resumen o esquema. Bueno, ahora nos piden que forzosamente seleccionemos entre los 2 textos literarios. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente vamos a seleccionar uno de los 2 cuentos que están por ahí. Uno de ellos, ya olvidé el nombre, el otro tiene que ver con la cuestión del Principito. Entonces, uno de esos 2 vamos a seleccionar, lo vamos a leer y a partir de esa lectura que nosotros realicemos de este texto original, pues vamos a generar la cuestión de el relato tanto escrito como de forma oral, el cual evidentemente a partir de las diferencias entre el lenguaje escrito y oral, pues no es justamente que nosotros vamos ahora a leer el texto escrito, ¿no? Hay una diferencia entre ambos, tanto del lenguaje y la forma, que ya vimos en la unidad número 1. Entonces, una vez que nosotros generemos la lectura de este texto literario, que el que más nos guste, nos agrade, pues vamos ahora a relatar. Relatar no es resumir en ningún momento el texto. Hay que comprender estas diferencias, pero el relato sí, como todo texto, contiene estructura, contiene una introducción, un desarrollo, una conclusión, se apoya en cuestiones gramaticales a partir de los conectores, de los marcadores textuales, de los tipos de palabra, etcétera. De todos estos elementos, entonces nosotros tenemos otra oportunidad para generar otro escrito que incluya estos elementos, que tenga el texto estructura y que tenga las características justamente de un relato, ¿sí? Entonces aquí vamos a generar esta historia a partir del número de cuartillas que nos están pidiendo como máximo, como mínimo, y posteriormente vamos a generar el relato de forma oral, ¿sí? Esto puede ser un poco más complejo, sin embargo, también en el apartado avisos les voy a dejar un podcast, ¿sale? Como ejemplo de lo que sería el relato, ¿sí? De un libro, ¿sí? Prácticamente hay muchos ejemplos con una duración exactamente como las que nos están pidiendo, que es a partir de 3 minutos. Por ahí les voy a dejar un podcast para que revisen la liga y escuchen el ejemplo de el relato y ustedes puedan... mentira, estoy mintiendo, estoy confundiendo. Es un ejemplo a partir del relato, de una reseña, perdón, eso es, aquí lo confundí. Bueno, con la cuestión oral tienen que tener la cuestión de generar la parte del relato de forma hablada, en la que ustedes pues, puedan contarme, insisto, la cuestión del contar, la cuestión de describir un hecho, de describir una película, y en este caso un texto, como un libro, pues es eso, es simplemente que nosotros podamos narrar en términos lo que pasa, lo que sucede, lo que nos parece interesante, a lo mejor sin emitir en ningún momento un juicio. Cuando nosotros emitimos un juicio, nos estamos dando una crítica, estamos dando una opinión acerca del punto. Y eso ya no es un relato, eso es la cuestión de una reseña por ahí. Entonces, cuando nosotros relatamos y emitimos un juicio de alguna manera de lo que estamos viendo o escuchando o lo que hemos leído, entonces ya se convierte en una reseña. Entonces aquí también hay que aprender la diferenciación de los tipos de textos
la intención de cada uno de los tipos de textos y cómo uno tras otro va conteniendo elementos del anterior. Nosotros estamos aprendiendo a partir de escalada, ¿eh? Entonces, una vez que generemos un resumen como un texto más base, es porque estamos capacitados para el siguiente nivel. Por ejemplo, una reseña es en parte un resumen y un relato, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reseña contiene partes del texto original de forma muy contraída, pero también en la reseña vamos dando opiniones de forma argumentada, donde vamos relatando lo que nosotros hemos comprendido del texto o lo que opinamos a partir del texto, que tiene que ver justamente con la cuestión del relato como tal. Juntando estos dos elementos o características de estos dos tipos de textos, se construye la cuestión justamente de la reseña. Y más allá, después de la reseña, viene la cuestión del ensayo, y más allá del ensayo viene la cuestión de la generación de un artículo científico, ¿no? Y es así, entonces, por eso vamos aprendiendo de lo base a lo complejo de alguna manera, ¿no? Pero esto van a darse cuenta que no va a ser ahorita. Esto lo van a terminar en el módulo número 5 y apenas estamos en el módulo número 2. Entonces nos hace falta recorrer un camino. Adelante, Avi, agradezco en esta tarde que me está acompañando la compañera Avi García. No sé si tengas, Avi, alguna duda, algún comentario, sugerencia, alguna situación que te pueda apoyar. Te escucho, te escuchamos. Buenas tardes. Pues de hecho le mandé correo hace ratito y le comentaba mi situación con la semana pasada de las tareas. La verdad no salí muy bien que digamos, pero pues esta semana le voy a poner más ganas, voy a leer bien y ya con su explicación me queda un poco más claro, porque de hecho a mí las sesiones que están dando los otros chicos como que no me queda muy claro, como que les cuesta también, no sé, como expresarse o no sé, como que no se les entiende mucho, o bueno, yo no les entiendo mucho a lo que me explican ahí. Ok, Avi. Bueno, recordemos, Avi, que Avi me preguntaba, luego les comparto porque aprovecho la oportunidad también como una cuestión de orientación. Recordemos que existen dos condiciones para realizar entregas de actividades, una vez, bueno, para realizar segunda entrega de actividades, ¿sí? En este sentido, las condiciones que nos marca el reglamento y que ustedes vieron en su módulo propedéutico tiene que ver con el primer supuesto. Se deben de cumplir dos supuestos. El primer supuesto tiene que ver con que, bueno, ustedes realizan la entrega de su actividad, yo evalúo a partir de la rúbrica de evaluación, recuerden, y en varios criterios no se cumple como que lo esperado, ¿no? Entonces tienen una evaluación menor a 60% de la calificación. Eso les permite o les da derecho a ustedes de realizar una segunda entrega, ¿no? Para poder acreditar de alguna manera la actividad. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que alguno de ustedes pues entrega una actividad que incurra en plagio parcial o total, ¿no? Donde yo detecte que ustedes copiaron de tal página o tal actividad o están entregando una actividad duplicada, etcétera. Yo pongo el criterio de no evaluable, y eso también les va a permitir a ustedes pues realizar una segunda entrega. Pero si ustedes realizaron una entrega de la actividad y vamos a suponer que pues, sacaron un muy bajo porcentaje, pero fue acreditado, es decir, sacaron a partir del 60, 61, bueno, del 60 en adelante, ustedes ya esa condición no se cumple para que puedan realizar una segunda entrega del ejercicio, ¿vale? Y, Avi, perdón, lo último, lo olvidé, el último comentario que hiciste después, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, es que hay unas sesiones que dan las que antes daba el asesor virtual. La hacen dos muchachos, dos jóvenes, pero la verdad yo no le entiendo mucho a cómo hablan. Bueno, no sé, como que hablan muy, se traban mucho, no lo sé, como que no entiendo mucho sus explicaciones. Ok, se me fue la cámara, ahí está, creo que ya. Ok, ya vi. Bueno, por eso justamente la cuestión es que ustedes pues vean todos los recursos, ¿no? Así como, por ejemplo, tú a lo mejor puedes decir que no comprendes muy bien a los asesores de la didáctica
y consideras que conmigo te explico mejor o me comprendes de una mejor manera, pues también hay otros recursos, ¿no? O sea, hay para todos, por eso se les da. Puede ser que otros compañeros no me entiendan mucho a mí, pero se acoplen mejor con ellos, igual, o sea, es esto, por eso se ofrecen en Prepa en Línea un sinfín de recursos que permitan a ustedes, pues justamente, un mejor aprendizaje y la cuestión de la integridad de sus actividades. Lo que sí te puedo recomendar, independientemente de ello, es que sí o sí necesitamos nosotros mejorar nuestros hábitos de lectura. Si nosotros leemos de forma pertinente, con calma, con detalle, cada uno de los contenidos temáticos y asimismo generamos la lectura de las rúbricas de evaluación y nos autoevaluamos antes de entregar. Es decir, a partir de la rúbrica de evaluación checamos punto por punto. Bueno, ya integré esto, ya realicé aquello. Voy checando cada apartado actitudinal, comunicativo, cognitivo, etcétera. Yo me voy a ir dando cuenta, mi actividad cumple con esto, no cumple, esta parte que no la puedo mejorar, me falta aquello, etcétera, etcétera. Eso también es en entrada, yo creo que el primer filtro que tú debes de tener para que puedas validar tú misma tu actividad en la mayor parte posible, pues está cumpliendo con esas características que se piden. Recuerden aquí que en Prepa en Línea cualquier asesor, incluido yo evidentemente, y sobre todo que estoy a cargo de ustedes en este momento, yo no evalúo a modo en términos de pues nada que ver de que si me cae bien, me cae mal, o su actividad se ve bonita, se ve fea, no, simplemente evalúo a partir, pegándome al criterio, a la rúbrica de evaluación, viendo qué es lo que ustedes cumplen de acuerdo a esta normativa, qué es lo que no cumple, qué es lo que pueden mejorar, qué se integró de forma completa, a medias, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la mejor recomendación que te puedo dar, de siempre revisar la rúbrica de evaluación. Bueno, se acaba de agregar ahorita el compañero José Rodríguez. Buenas tardes, José. Estábamos hablando ahorita de, la cuestión del relato, algunas observaciones de las actividades integradoras de la semana pasada, y bueno, una duda que le surgió aquí a Abby referente a las entregas, las segundas entregas. Entonces, no sé si tú tengas alguna pregunta, José, alguna situación en la que te pueda ayudar. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues no, prácticamente, más allá de alguna duda, pues sí es como que quisiera familiarizarme un poquito más con el módulo, ya que pues como se lo había hecho conocer a usted, pues mi trabajo ahorita este mes prácticamente ha estado muy cargado y quise hacerme el tiempo para poder ingresar y de alguna forma pues aunque no he revisado nada ahorita de esta semana, pues sí, como que tener ese contacto con usted, con los compañeros, por si en algún momento me llega a surgir alguna duda que exponen ahorita mis compañeros, pues ya tenga una idea de cómo resolverlo. Claro, José. Bueno, yo nomás te recuerdo, José, que las sesiones quedan grabadas, para que cuando tú tengas algún pequeño tiempo por ahí, a lo mejor en el transporte o algo por el estilo, pues puedas checarlas. A lo mejor muchas veces no es necesario concentrarte en términos visuales de verlas, con escucharlas puedes ir dándote una idea de lo que se abordó y transmitirte el mensaje en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esta semana le comentaba yo a Abby al inicio que volvemos sobre nuestros pasos en las actividades en términos de la generación del relato y vamos a hacer una reseña también, una reseña comparativa. El relato tiene que ver con que nosotros seleccionemos dos textos literarios que ya nos propusieron la semana pasada. En este sentido, con el texto literario me refiero básicamente a los cuentos que nos ponen, que tienen que ver con El Principito y el otro que no recuerdo el nombre. Entonces, vamos a seleccionar uno de los dos, cualquiera, el que más nos guste, más nos agrade. Vamos a leerlo de forma consciente, vamos a identificar estas ideas principales, etcétera, y a partir de ahí vamos a generar el relato, no un resumen, un relato.
Y el relato nosotros ya lo hemos generado en diario en nuestra vida, estamos relatando la cuestión de lo que nos pasó en el trabajo, la cuestión de lo que nos pasó en el estudio, la cuestión que alguna vivencia a lo largo de, de nuestro día, la familia, hijos, novia, etcétera. Relatamos incluso películas, ¿no? A lo mejor muchas veces hemos visto una película, escuchado una serie, etcétera, y vamos y la contamos, ¿no? Entonces, eso es relatar. Entonces, ahora nos toca leer y a partir de leer, relatar, pero teniendo la cuestión de que los textos, ¿sale? Los textos y lo que hemos aprendido a lo largo de estas dos unidades, elementos gramaticales de estructura, debemos ir integrándolos a los textos. Una de las observaciones en esta semana era que la cuestión del resumen que generaron no tenía estructura, no tenían marcadores textuales, no tenían tipo de palabras, no tenían párrafos. Entonces, este conocimiento que se supone debe de ir sumativo a partir de la unidad número 1, 2, etcétera, no se está viendo reflejado, porque hicimos un resumen bajo una preconcepción, bajo un preconocimiento que ya teníamos, donde pues pareciera que son resumen simplemente agarrar un párrafo sí, un párrafo no, y contraer el texto, mandarlo, y con eso pues yo ya hice mi resumen. Cuando el resumen, como todo texto, ¿sí? Debe de tener estructura. Cuando yo hablo de estructura es que debe de tener una introducción, un desarrollo, una conclusión, y todo el texto, toda esta idea que escribimos debe de estar formulada a partir de párrafos, y estos párrafos a su vez deben de ir acompañados a partir de, o adornados, así lo queremos ver, a partir de marcadores textuales que nos van a permitir a nosotros generar secuencia en las ideas, tipos de palabras, conectores y todos estos elementos que ya vimos tanto en la unidad número 1 y parte de la unidad número 2. Evidentemente, la cuestión también de la ortografía, del acento, etcétera, etcétera. Todos estos elementos son, digamos, accesorios de la gramática que van a permitirnos justamente que nosotros podamos transmitir la idea al lector, porque recordemos la regla principal cuando escribimos es que escribimos para otros, no escribimos para nosotros, escribimos para otros, y el escribir para otros implica que nosotros podamos ser lo más claro posibles y evitar interpretaciones en la cuestión del texto, ¿sale? Entonces, ya nada más te pediría que vieras el inicio cuando yo suba la sesión grabada, porque ya habíamos avanzado unos 20 minutos. ¿Sale, José? También agradezco a Irving que se está integrando. Buenas tardes, Irving. No sé si tengas alguna pregunta, alguna duda. Buenas tardes. ¿Puedo escoger el mismo texto que usé en la actividad integradora, en la actividad anterior? Por ejemplo, yo usé el texto de La noche boca arriba, así se llama, de hecho, el otro texto. ¿Lo puedo usar? Perfecto, claro que sí. Sí, puedes escogerla siempre y cuando, bueno, en tu caso, el texto que elegiste para la actividad interior, pues es un texto literario. Suponiendo que algunos en las actividades pasadas escogieron un texto informativo, pues no podrían seleccionarlo en esta actividad porque forzosamente nos piden para el relato seleccionar el tipo de texto o las dos propuestas del tipo de texto literario, que en este sentido es El Principito y La noche boca arriba que mencionas. Entonces, por supuesto, Irving, que sí puedes volverlo a utilizar. De hecho, es mucho mejor en el sentido de que pues, hasta cierto punto te ahorras parte de la actividad. A lo mejor no requieras volver a leerlo o a lo mejor la lectura que le des sea ya más superficial porque ya conoces de manera previa la situación para generar la parte del relato, ¿no? Recordemos algo también, y eso va para todos, no confundir la intención de los textos, el resumen y el relato. Relatar no es resumir el texto, requiere contarlo, que a partir de nosotros generemos una narrativa, tal cual, hagan el ejercicio tal cual, son como si me lo estuvieran contando, esa sería la intención. Cuéntenme, a partir de lo que recuerden, el texto que leyeron, como si me contaran una película, como si me contaran su día, como si me contaran su historia de vida, así van a contarme el texto. Hagan su primer borrador, tal cual, lo primero que venga a la mente,
vuelvan a leerse y a partir de esta segunda lectura, entonces empiecen a integrar todos estos elementos que ya les mencioné. Lo primero es generar que el texto tenga una introducción, un desarrollo, una conclusión. Empiecen entonces en cada una de sus líneas a estructurarlo a partir de párrafos. Posteriormente digan, bueno, aquí en esta línea integro un marcador textual, aquí un conector, y de esa manera van puliendo su escrito para que vaya evolucionando acorde a las características presentadas. Adelante, Irving. Mi relato lo tengo que hacer con puntos, o sea, detallado, por así decirlo. O tiene que ser un relato basado en cómo yo veo esa historia. El relato es basado en tú cómo ves la historia. Tal cual, como me lo estás contando, como me lo contaras, Irving, no detallado de forma tan extensa, tan puntual, porque eso básicamente ya sería otro tipo de texto, ¿no? Por eso hay que conocer la intención de cada uno de los textos. Y entonces el relatar es eso, tú platícamelo de forma escrita, lo que consideres, sin emitir, Irving, sin emitir una opinión, ¿sí? O sea, cuando tú me cuentas algo, es así como, por ejemplo, tú me puedes decir, ay, fíjate que la película de, no sé, de los Avengers empieza, ¿no? Cuando las piedras, etcétera, pero fíjate que yo considero que hicieron mal porque eso nos apega al cómic, ¿no? O no sé, algo por el estilo. Cuando tú das esta parte del juicio como tal, empiezas a decir, ya dar una opinión, el texto ya está en un límite en donde ya no es un relato, ya es una reseña. Nosotros vamos a escala, ¿sí? El resumen nos permite generar un relato y el relato más el resumen nos permite generar una reseña. La reseña nos va a permitir generar un ensayo y así sucesivamente. Si el texto tiene una opinión de tu parte acerca de lo que se considera, ya eso es una reseña. Entonces, limítate a contarme únicamente sin describirme lo que tú pienses o creas del texto, ¿sale? Simplemente lo vas a narrar tal cual, sin una opinión de lo que pudo ser mejor, pudo ser peor o alguna cuestión de interpretación, ¿no? Simplemente tal cual, nárralo de lo que sucede, descríbelo de alguna forma, por así decirlo, lo que sucede, ¿no? Irving, adelante, Abby. Disculpe, los marcadores textuales y lo que comenta, ¿hay que marcarlos nosotros o ¿No? solamente agregarlos? Solamente agregarlos. No es necesario marcarlos, es agregarlos, porque eso nos permite dar secuencia. Ejemplo, ¿cómo podría yo decir cuando yo les hablo de la estructura del texto, ¿no? De introducción, desarrollo, conclusión? ¿Cómo puedo yo determinar a partir de la utilización de un marcador textual que el siguiente párrafo, los siguientes dos párrafos, no sé, ya son la conclusión del texto en general? Pues a partir de un marcador textual, porque yo mi párrafo lo voy a iniciar, por ejemplo, con la palabra para concluir, para finalizar, para terminar. Estos son marcadores textuales. Lo que viene a partir de ahí quiere decir que ya estamos próximos a concluir el texto como tal. Esa es la conclusión, ¿no? Para dar secuencia, podemos utilizar marcadores textuales como para iniciar, en segundo término o en tercer punto, etcétera. Además, sin embargo, cambiando de tema en otro punto. O sea, todos estos enlaces son marcadores textuales, nos dan secuencia en ese sentido. Por ello, la importancia de utilizarlo. Los utilizamos nosotros de forma oral también. Muchas veces han escuchado, no sé, a lo mejor el más común puede ser sin embargo, ¿no? Eso es un marcador textual. De forma oral, bueno, también, ¿qué significa sin embargo? Es decir, estoy hablando de un punto y luego digo sin embargo. ¿Es alguna especie de pero, ¿no? O sea, sí la idea tal cual, pero bajo este paréntesis, ¿no? O con esta objeción. Esa es la idea que te va dando. Igual de forma escrita, el marcador textual es para esto. En las primeras actividades los marcábamos para que nosotros viéramos como en dónde están, ¿no? Dónde los hemos ocupado. Ya pasamos esa parte, ya no es necesario que los marquemos, pero sí utilizarlos a lo largo de nuestro texto. ¿Sale, Abby?
Sí, muchas gracias. De acuerdo. No sé entonces si alguien tenga alguna otra duda. De acuerdo, compañeros, pues si no hay ninguna otra duda, les recuerdo que nuestro siguiente espacio abierto es el día miércoles. Cualquier situación que se presente, estoy a un mensaje de distancia. Les agradezco esta tarde haberme acompañado. Soy Elexar Almeida, cambio y fuera. Que tengan buena tarde todos.